La princesa alienígena no podía tener hijos. Pero algo cambió después de casarse con un humano. El sol sobre Iria. 3 se levantaron no en un arca singular, sino en un patrón en espiral, lanzando barridos. Hélices doradas por los jardines flotantes de la capital. El aire olía débilmente a ozono y savia de néctar. Suspendidas sobre un océano interminable de plancton bioluminiscente, las agujas reales parecen menos edificios y más como órganos cristalinos de un mundo vivo y soñador. Dentro de una de ellas, vestida con túnicas violetas brillantes que cambiaban de tono según los latidos de su corazón, la princesa Talara del dominio Irian. Se paró frente a un espejo hecho de vidrio líquido con memoria, mirándose parpadear dentro y fuera de las proyecciones emocionales que ella no podía controlarlo del todo. Sus orejas largas, arqueadas como cuchillas de media luna e incrustadas con circuitos débiles, se contrajo con irritación silenciosa. Detrás de ella, los asesores susurraban, las túnicas crujían como tormentas de arena. Política de nuevo. Alianzas, ceremonias y, lo peor de todo, humanos. Hacer. ¿Realmente tenemos que dejar que traigan bocadillos a la ceremonia? Preguntó en voz alta, sin volverse. Leía a uno de sus embajadores. Intenté tostar un malvavisco sobre un respiradero de plasma. El asesor principal, Gran Uso Loretta, tosió suavemente, como si reprimiera un estornudo hecho de condescendencia. Son informales, tu resplandor. Eso es decirlo cortésmente. Teara murmuró, ajustándose el cuello de su vestido formal, que funcionaba como un velo de cifrado diplomático. Un error. Gesto, y ella había enviado accidentalmente un protocolo de alto el fuego a una colonia minera. Ella exhaló por la nariz. No importa. Como ajustó la tela, sintió que estaba entrando en su propio funeral porque de alguna manera lo estaba. El matrimonio no fue idea suya, ni fue realmente una cuestión de afecto o elección. Iria necesitaba la Tierra. Bancos de datos tecnológicos y corredores orbitales neutrales. La Tierra necesitaba una logística de agujeros de gusano Irian y flora biocomputadora. Una unión tenía sentido, dijeron los ancianos. Un símbolo, un puente, un convenientemente. Fusión fotogénica entre el último heredero de una dinastía iria moribunda y un humano encantador y estadísticamente aceptable. Diplomático, Kyle Barrel. Ella había visto las imágenes preliminares de él. Confiado, aunque un poco descuidado, con una sonrisa que podría encantar y enfurecer a especies enteras. Su expediente. Lo describió como un agente diplomático de nivel medio, excelente en improvisación y negociación, terrible en asuntos formales. Protocolo. Dicho favorito. Lo aletearé. Perfecto. Talara cerró los ojos y se estabilizó. Su linaje había llevado gobernantes, guerreros, filósofos. También había traído tragedia. Sin hijas, sin hijos, 3 abortados. Generaciones. El consulado de alta genética lo llamó entropía heredada. Los precientíficos susurraban maldiciones. Algunos dijeron que era el castigo de las estrellas por un crimen que nadie recordaba. Ella. Teara era la llama final hasta ahora. Su voz era tranquila, pero sus dedos se apretó con fuerza cuando se abrieron las puertas reales. La cámara diplomática era una imposibilidad arquitectónica, una suspensión. Anillo de gravedades cambiantes y campos de luz refractivos donde cada participante veía su mundo natal reflejado en el techo. La delegación de la Tierra se mantuvo un poco desequilibrada, tratando de no parecer nauseabunda. Su papel tenía la sonrisa de alguien que sabía que no debería estar allí, pero que de todos modos no podía evitar disfrutarlo. Él captó su mirada y, por un momento, vio algo crudo y sin guión en su expresión. Curiosidad, miedo y un parpadeo de asombro genuino. Cuando comenzó la ceremonia, se inclinó y susurró, entonces, ¿me inclino ahora o después de qué? Estropear tu nombre. Su risa llegó sin previo aviso. Se le escapó como un rayo de luz estelar refractado a través de él. Vidrio roto. La cámara se calmó. Sus asesores se quedaron boquiabiertos. Kyle parpadeó. ¿Fue eso inapropiado? Él preguntó. Imperdonable, respondió ella, sonriendo. Ligeramente. Inténtalo de nuevo. Dio un paso atrás y dio una reverencia. Demasiado teatral, casi cayendo del curva de gravedad. Unos cuantos jadeos. Un diplomático terrestre cercano se enfrenta con las palmas de las manos. Los Lara. Las orejas brillaban con una suave luz azul. Diversión. La ceremonia en sí fue rápida. Una unión neural por un ceremonial.
Touchstone. Votos recitados tanto en la lengua galáctica estándar como en la antigua Iria. Un sutil intercambio de anillos Baioud, que brillaban débilmente cuando estaban cerca el uno del otro. Cal se estremeció levemente cuando su anillo palpitó de calor. Se supone. ¿Sentir que está descargando mis secretos? Él preguntó. Solo los vergonzosos, dijo Teara. Tu playlist ahora es propiedad de Palace. Mientras se mantenían unidos para la declaración final, el ambiente de los Chamers. Inteligencia grabó sus imágenes para los archivos galácticos. Miles de millones en todos los sectores sintonizados. Pantallas parpadearon en bares distantes, templos, barcos y puestos de avanzada. Los hilos de comentarios explotaron. Él, princesa que no podía tener hijos y el humano que parecía que había dormido durante la mayor parte de la escuela diplomática. Fue surrealista. Más tarde, en los pasillos más tranquilos de la aguja superior, Cal rompió el silencio. Entonces, ¿ahora qué? Él preguntó, aflojando el cuello de su uniforme ceremonial aún resplandeciente. ¿Tenemos una luna de miel, o simplemente nos arrojan a un castillo hinchable diplomático? Ella lo miró fijamente, lo absurdo del momento, estrellándose sobre ella como una ola solar. Volvimos al pacto luminoso para la observación y las apariciones públicas. Correcto. Observación. ¿Por quién? En su mayoría científicos, unos cientos de diplomáticos, 2. Arbustos sensibles que piensan que soy su reina de guerra reencarnada. Kail hizo una pausa. Luego asintió solemnemente. Mientras tenga café, por favor dime que los Jans tienen café. Ella no sonrió, pero sus oídos brillaron de nuevo. Número, pero sospecho que lo harás. Enséñanos. Siguieron caminando casi en silencio, la risa de antes aún resonaba débilmente detrás de ellos. Un extraño principio, nacido no del amor o la leyenda, sino de la necesidad y el absurdo. Y sin embargo, algo tembló en el aire entre ellos. No tensión, no deber, algo más, algo que comienza. Los cuartos a bordo del Pacto Luminoso fueron diseñados para el lujo diplomático, que en una arquitectura iriana significaba paredes brillantes. Eso respondía a la frecuencia emocional, muebles que se ajustaban a la postura y el estado de ánimo, y una cama compartida que suavizaba. Canciones de cuna tarareadas compuestas a partir de retroalimentación neuronal. Para Kail, se sentía como tratar de dormir la siesta dentro de un spa inteligente. Cada vez que suspiraba, las luces se atenuaban a un movimiento melancólico, y una vez cuando él se golpeó el dedo del pie y juró creativamente, el techo comenzó a tocar lo que luego le dijeron que era un canto matutino de él. Viudas de Ulbat. Estás viviendo en un círculo vicioso, murmuró Cal una mañana, pisando descalzo el suelo reluciente, que brillaba juzgadoramente debajo de su ropa de dormir arrugada. Ah. Uno realmente pasivo, agresivo. Tara se quedó de pie junto a la ventana curva, mirando pasar las estrellas en espiral de una manera lenta y elegante. Ballet. Llevaba una túnica que brillaba como violita de aguas profundas. Sus largas orejas. Ligeramente caído. No en la tristeza, sino en la calma contemplativa. Cal todavía no lo era. Estaba seguro de cómo leer la postura de la oreja de Jan, pero estaba mejorando. Drop significaba neutral. Inclinado significaba diversión. La llamarada completa probablemente significaba que alguien estaba a punto de vaporízate. Él le entregó una taza humeante con triunfo. Cría de sintetizador de café. Me llevó 3 horas y un incidente diplomático menor con la IA alimentaria, pero he logrado la civilización. Ella lo olió. Con cautela. Huele agresivo. Bien. Así es como sabes que funciona. Él tomó un sorbió e hizo que una cara que parecía un agujero negro hubiera atravesado su alma. Aún mejor que un té de savia de lián. Ella aceptó la taza y bebió un sorbo, su expresión ilegible. Entonces puedo sentir mis órganos vibrando. Ese es el espíritu. La vida a bordo del Pacto Luminoso siguió un ritmo de ritual, observación y burocracia interminable. Cada mañana comenzaba con un escaneo biométrico para asegurarse de que sus cuerpos no rechazaran la biología de los demás, lo que habría sido irónico, considerando que estaban legalmente obligados y que actualmente compartían una cama inteligente con opiniones emocionales. Los escáneres siempre habían sido aburrido. Entrada de datos, salida de datos, hasta la 3ª semana. Que él yacía en el escáner bench, tarareando una vieja melodía de la Tierra para sí mismo, cuando el orbe de diagnóstico que se cernía sobre Talara se detuvo repentinamente a mitad del patrón. Y parpadeó.
2 veces, luego emitió un ruido sorb de tono bajo que nadie había tenido. Alguna vez lo escuché hacer antes. ¿Es eso nuevo? Kyle le preguntó, señalando al rojo intermitente espiral se proyecta por encima de la abdomen. La tecnología médica, un airian nombre Joren, que tenía el hábito de nerviosamente, ajustando sus propias puntas para los oídos, miró la lectura como si acabara de insultar a sus antepasados. Eso no puede estar bien. Joran susurró. Debe ser un problema técnico. ¿Qué debe ser un problema técnico? Tar preguntó. Uniformemente, aunque su postura había cambiado sutilmente, las orejas inclinadas hacia la col rizada. Las manos de Hiren se agitaron mientras intentaba anular el diagnóstico, solo para que el orbe emitiera una serie de chirridos excitados. Luego se difuminó en el estándar galáctico. Desarrollo fetal detectado. Incompatible. Combinación de especies. Probabilidad de error 0. Kyle se sentó demasiado rápido y golpeó su cabeza contra la lámpara flotante. ¿Fetal? ¿Y ahora qué? Hiren parecía que iba a desmayarse. Tú eres la princesa. ¿Está embarazada? El silencio se derrumbó a su alrededor como una bolsa sellada al vacío. Kyle parpadeó. Es esa mirada. Estoy feliz de que me digan que soy mágico, pero esto suena médicamente improbable. Como realmente improbable. Tara no dijo nada durante mucho tiempo. Luego tocó la proyección que flotaba sobre ella, observando el pequeño pulso en su centro. Su rostro permaneció compuesta, pero su voz era distante. Es imposible. Bueno, dijo Cal, pasando una mano por su cabello. He hecho cenas enteras de acción de gracias en máquinas expendedoras antes. Imposibilidad. Es una especie de mi marca. Los días que siguieron fueron una locura. El embarazo fue confirmado una y otra vez y luego por 3 comisiones científicas separadas, una orden religiosa interestelar y, finalmente, una antigua IA egria que no había hablado desde las reformas nebulares. Eso. Activado el tiempo suficiente para decir, te lo dije, y volvió a hibernar. Las noticias viajaron rápido, demasiado rápido. Al final de la semana, Tara y Kyle estaban al frente. Página de noticias sobre 12 planetas, tema de 43 artículos de opinión, una inspiración para un extraño nuevo subgénero de fanficción especulativo. Talara lo manejó con su calma habitual, gracia bajo fuego, incluso cuando ese fuego era metafórico y también incluía drones paparazzi reales. Kyle, sin embargo, se vio acorralado con frecuencia por científicos que solo querían un hisopo genético rápido o periodistas que preguntaban preguntas invasivas como, ¿brilla el feto cuando discutes? Peor aún, Cal comenzó a notar cambios sutiles en Teara. Se movía de manera diferente, más lentamente, y su piel, una vez un violeta pálido consistente, ahora brilla en tonos más profundos. Por la noche, susurraba sueños extraños, fragmentos de sistemas estelares que no existían, recuerdos que no eran suyos. Cuando le preguntó si ella estaba bien, ella simplemente dijo: todo está cambiando. Kyle no sabía qué significaba nada de eso, pero descubrió. Él mismo tomaba su mano con más frecuencia, la sostenía durante los escaneos, susurraba chistes para hacerla reír, incluso mientras su mundo se inclinaba bajo el peso de algo que aún no podía nombrar. Todavía no entiendo cómo esto sucedió, dijo una noche mientras flotaban en el salón Serorabiti, mirando una nebulosa con forma de arpa fracturada. No respondieron de inmediato, luego con una media sonrisa. Quizás tú. Realmente son mágicos. Él parpadeó. ¿Crees que fui yo? Número, creo que es. Éramos nosotros. Ella hizo una pausa. Aunque me comí uno de esos ositos de goma de la tierra el día antes de la prueba, eso podría haber desencadenado algo. Era inusualmente masticable. Cal se rió tan fuerte que flotó contra una pared. El techo Modring se volvió dorado brillante en señal de aprobación. En algún lugar más allá de las estrellas, las implicaciones de su hijo se movió hacia afuera, silencioso y sísmico. Pero en ese momento, había solo risas a la deriva, un milagro compartido y una taza de café girando perezosamente en el aire, llenando lentamente la habitación con el olor de imposible inicios. El pacto luminoso nunca antes había acogido un embarazo, y mucho menos uno. Eso podría reescribir potencialmente la mitad de la biología conocida del brazo espiral. En respuesta, el barco está a bordo. Inteligencia, CLA, abreviatura de lógica centralizada y algoritmo de respuesta, ingresó a lo que se refería Cal.
como modo abuela completo. Durante la noche, el crucero diplomático reconfiguró 3 cubiertas en un improvisado prenatal a la completa con Ceroraviti de parto vainas, monitores fetales de eco térmico y una cantidad desconcertante de simulaciones calmantes de Winchime. Clara comenzó a enviar mensajes diarios. Sugerencias al terminal personal de Cal. Títulos como Irian Human Cojustation para el Lego Intergaláctico y tu brillan y también lo hace tu pareja, una guía de supervivencia. No pedí nada de esto, dijo Kyle en voz alta a la tableta una mañana mientras intentaba proyectar un masajista holográfico en su dormitorio. Usted seleccionó el nivel de compromiso de la pareja, señor, respondió Clara alegremente. ¿Te gustaría agregar aromaterapia prenatal, perfil de aroma, flores lunares y espresso tostado? Ting, pero no, a menos que el espresso sea bebible. Kyle, por todo su sarcasmo y la falta de capacitación formal en xenobiología, lo estaba intentando. Sostuvo la mano de Lara en cada escaneo, a pesar de el escáner ocasionalmente hacía conjeturas descabelladas sobre su especie y una vez lo etiquetaba como mamífero adyacente. Él memorizó los protocolos dietéticos de Irian, incluso el de evitar las frutas que tararean, y soportó la creciente tormenta de atención como un hombre atrapado en un tornado muy educado, muy brillante. Teara. Mientras tanto, había entrado en una fase que los registros médicos delicadamente llamaban aceleración resonante. Su embarazo fue progresando rápidamente de maneras que desconcertaron a todos los expertos y preocuparon al resto. El feto había comenzado a emitir pulsos, inofensivos. Pero extraño. Una mañana, cuando Teara estornudó, las luces del pasillo se apagaron en cortocircuito durante 6 segundos. En otra ocasión, su risa causó un pequeño bamboleo gravitacional que envió a un invitado diplomático flotando de lado hacia una fuente decorativa. Aún así, había alegría en ello, por caótico que fuera. Una noche, mientras los dos flotaban en la cúpula de observación, Cal amamantando una taza de té peligrosamente empapado, Talara, envuelto en una manta que olía débilmente a lavanda ionizada. Vieron pasar una luna rebelde por dentro. Distancia escupida de la cola de un cometa. ¿Sabes? Cal dijo, cuando era niño, yo. El espacio pensado sería todo naves estelares elegantes y peleas con láser, no románticas. Vacaciones de misterio médico con sábanas sensibles. Teara apoyó la cabeza contra su hombro, sus orejas temblando. Ligeramente. Tenemos peleas con láser, pero no esta semana. Cal sonrió. Bien. Y necesito al menos otra semana de investigación de pañales antes de estar listo para desviar misiles. La intimidad entre ellos tenía evolucionado, silencioso y orgánico. Nunca había habido una declaración dramática, no. Momento arrollador de amor confesado, solo la lenta acumulación de confianza, entregando miedos como si fueran pequeños billetes doblados. Cal no necesitaba que le dijeran que estaba asustado. Lo vio en la forma en que ella presionó su palma contra su barriga cuando pensó que él no estaba mirando, o en la forma en que su voz a veces captaba cuando hablaba del futuro. Su gente nunca había esperado que ella tuviera un hijo. Ella nunca había esperado intentarlo. Y ahora había un latido del corazón que latía con un extraña firma armónica diferente a todo lo que habían registrado los archivos de Irian. Algunos de los investigadores tuvieron. Dejó de llamarlo feto y comenzó a llamarlo anomalía, un término que Cal detestaba en silencio. No es una anomalía, dijo una vez durante una discusión nocturna con el equipo científico. Es nuestra hija. Había habido silencio. Luego la voz, suave pero inamovible. Sí, lo es. Aún así, no todos fueron tan fáciles. Convencido. Los rumores se propagaron por los sectores. Algunos susurraban asombro, otros veneno. Órdenes religiosas enviaron mensajes, proclamando el nacimiento como una señal, aunque si de salvación o perdición variaba enormemente. Una facción marginal reclamó a Kyle. Era un cambiaformas encubierto de las lunas perdidas de Drav. La teoría ganó fuerza, principalmente debido a su cabello, pero más allá del ruido, algo más profundo se agitó. Uno de los lingüistas del barco, un ser mitad cibernético llamado Maru, detectó un patrón recurrente en el pulso del bebé, no aleatorio, sino ritmo, una secuencia, matemática. Algunos plantearon la hipótesis de que era una forma de comunicación, una inteligencia emergente que se forma antes del nacimiento. Cal bromeó,
Genial, mi hijo ya está haciendo matemáticas. Eché un vistazo al álgebra básica. Teara. No me reí esa vez. Ella solo miró fijamente el ritmo brillante en la pared. Es Jan, dijo ella. Un viejo dialecto, un nombre. Dejaron que la IA tradujera. Elon. Significaba el primer amanecer. Cal la alcanzó. Mano entonces, no porque supiera qué decir. No lo hizo, pero porque el momento lo exigió. Ella tomó su mano en silencio, sus ojos fijos en el nombre de su hijo. Había elegido para sí misma desde el vientre materno. Más tarde, cuando las luces se atenuaron y Clara les ofreció gentilmente modos de Lullaby, basado en lunas planetarias, Cal susurró en la oscuridad. Pase lo que pase, hemos. La tengo, ¿verdad? Talara no respondió de inmediato. Ella presionó su mano contra ella. Estómago y cerró los ojos. Ella nos tiene a nosotros, dijo por fin. Eso será suficiente. En algún lugar afuera, una estrella. Acampanado en silencio, brillante e inadvertido. El barco zumbó suavemente a su alrededor, y profundo. Dentro del calor silencioso del cuerpo de Talara, Alon volvió a latir, firme, extraño, y bellamente vivo. La tormenta comenzó con un silencio, no del tipo. Eso siguió a la torpeza diplomática o las bromas terrestres más cuestionables de Cal, pero al profundo silencio físico de la maquinaria. Dejar de respirar. Comenzó en las cubiertas inferiores. Navegación primero, luego. Enrutamiento de energía, luego los estabilizadores ambientales. Durante exactamente 6 segundos. La manada luminosa flotaba en completa estasis, como si el propio espacio contuviera la respiración. Luego vinieron los susurros. Eso. No era sonido, no exactamente, más como un zumbido al borde del pensamiento, una frecuencia. Eso rozó los nervios y dejó un regusto. La voz de Clara, normalmente suave como el vidrio pulido, crujía. A través del intercomunicador como estática empapada en vacilación. Recalibración no programada del sistema en curso. Anomalía externa detectada. Mantén la calma y evita intentar la introspección interdimensional. Cail parpadeó al final. Parte. ¿Debería preocuparme que la IA de nuestro barco piense que alguien está a punto de filosofar fuera de la realidad? El que estaba encaramado al borde del sofá de diagnóstico no respondió. Sus orejas estaban inclinadas bruscamente ahora, luminosas. En la iluminación de emergencia atenuada. Ella presionó su mano contra su abdomen. Elon volvía a latir, más fuerte, más agudo. El ritmo había cambiado. Cail se acercó. El mismo patrón. No, dijo ella. Este está haciendo eco de algo afuera. Un nuevo ritmo latía contra él. Casco, débil, intencional. El barco tembló, no por colisión o mal funcionamiento, pero por resonancia, como si un diapasón masivo hubiera sido golpeado en algún lugar del vacío, y el pacto fue. El instrumento vibrando en respuesta. Clara habló de nuevo, con la voz sutilmente apagada. Los sensores de largo alcance han registrado una embarcación de configuración desconocida. Energía no estándar. Firma. Sin transpondedor, sin vector de aproximación. Parece estar esperando. Cail. Miró por la ventana de observación y entrecerró los ojos. No veo nada. Por supuesto que no, murmuró Tara. Están encubiertos. ¿Quiénes son? Ella respiró hondo. Mi gente los llamaba los Bor en silencio. Eran científicos exiliados mucho antes de que yo naciera. Ellos creyeron. El linaje real había sido manipulado, que la incapacidad de tener hijos no era una maldición, sino un diseño. Cal la miró fijamente. ¿Me estás diciendo que tu antigua clase dominante saboteó genéticamente a sus propios herederos para evitar un profecía? Ella dijo, un niño que deshaga las viejas leyes, reforje la biología. Conviértete en un puente. Y ahora piensan que es Elon. Ella no es lo que ellos. Espere, dijo Talara. Pero vendrán por ella de todos modos, exhaló Kale. Mejor que traigan café. Lucho mejor cuando estoy cafeinado. El barco volvió a retumbar, esta vez más profundo. Paneles parpadeantes. Puertas selladas. Protocolos más antiguos que el Pax Interstellar Accord se activaban silenciosamente en segundo plano. Clara hizo ping. Los dos con alertas. Intrusión de señal no autorizada detectada. Contramedidas en línea. Lo recomiendo altamente. Evasión inmediata o al menos un intento de escape dramático para la llamarada narrativa. Clara, concéntrate, chasqueó. Abrir un objeto visual.
Enlace a la anomalía. Una proyección hueca se iluminó ante ellos. Atenuado al principio, luego, afinando en algo que no seguía del todo la lógica euclidiana. El barco Bohr no era un barco en absoluto. No en el sentido tradicional. Parecía un espejo destrozado al revés, piezas mantenidas en órbita por imanes. Filamentos y nervio puro. Las luces pulsaban a través de su superficie en patrones inquietantemente similares a los recientes de Alon. Ritmos. Cal miró fijamente. Esa cosa parece un cangrejo espacial y un cubo de Rubik tenía. Un niño. No lo provoques, advirtió Clara. Puede ser sensible o de mal humor. Nos están saludando, dijo Talara, ignorándolos a ambos. Ella aceptó la señal. La habitación se oscureció. Una figura. Materializado. Alto, parcialmente oscurecido en brillo, orejas incluso más largas que las de Teara y con puntas metálicas. Hilo. Su voz no fue hablada, sino traducida directamente a sus mentes. El niño está despertando. Entrégala. Y los ecos de lo que una vez fue aún pueden conservarse. Cail se cruzó de brazos. ¡Guau! Ese es un gran saludo. No. Hola, no felicidades por el milagro, cariño. Reales. Grosero. Talara dio un paso al frente. Perdiste tu derecho a hablar de preservación cuando arrancaste generaciones de su futuro. Este niño es nuestro. La figura latía como frustrada. Ella no es tuya. Ella pertenece al tejido, al pulso del Génesis. Ella romperá el patrón. Cal se acercó al lado de Teara. Amigo, no me importa si está destinada a reescribir las leyes de la termodinámica o simplemente inventa una lasaña mejor. Ella no irá a ninguna parte. Hubo un silencio. Entonces la forma de figure comenzó a desmoronarse, disolviéndose nuevamente en estática. Somos pacientes, pero ella nos llamará de nuevo. La conexión se rompió. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Clara finalmente rompió el silencio. Buenas noticias. Daño mínimo del agujero. Malas noticias, ahora puede ser clasificado como fugitivo en 5 jurisdicciones. Además, recomiendo nombrar a su bebé pronto. Los algoritmos sugieren que Star Apocalypse es él. Por defecto. Cal se volvió hacia Teara. Entonces, los exiliados interdimensionales ganaron nuestro. Hija. ¿Cómo va tu día? He tenido peores, dijo secamente. Había una cumbre donde un dignatario intentó batirse en duelo conmigo con un tenedor de ensalada. Cail parpadeó. Por favor, dime que ganaste. Se atragantó con su propia arrogancia y un tomate cherry. Cail sonrió. La mantendremos a salvo. Lo sabes, ¿verdad? Teara miró hacia abajo, colocando ambas manos sobre el suave resplandor en su centro. Ella no tiene miedo, dijo. Ella está escuchando. Afuera, la vasija Bohr volvió a desvanecerse en la oscuridad, como un pensamiento. Alguien había tratado de olvidar. Pero el ritmo que dejó atrás resonó débilmente en los sistemas del barco y en los latidos. Pulso de una vida aún esperando nacer. Las lunas gemelas de Rally 7 flotaban perezosamente sobre el horizonte, lanzando arcos dorados pálidos a través del valle escondido. Árboles extraños, altos y transparentes como vidrio soplado, mecidas sin viento, sus hojas repicando con melodías suaves y aleatorias. El pacto luminoso había sido estacionado discretamente en un cráter muy por encima del suelo del valle. Su casco, una vez reluciente, ahora está pintado con camuflaje. Tonos, en parte por protocolo sigiloso, en parte por Carl, quien insistió en que el barco necesitaba parecerse menos a un pavo real flotante. La Lara se paró descalza en la hierba empapada de rocío, con los dedos de los pies rizados contra el suelo vivo. Sus largas orejas brillaban a la luz del amanecer, temblando ocasionalmente hacia el sutil zumbido que, pulsado por el aire, un sonido que para ella ahora parecía respirar. Ella no. Propia, no de Cal, sino de algo más profundo. Igon. El nacimiento había sido diferente. Cualquier cosa registrada en Irian o en la historia humana. No había sucedido en una bahía médica estéril o en una cápsula de parto brillante, pero aquí mismo, al aire libre de una luna olvidada, bajo un cielo lleno de auroras con forma de preguntas. No había habido dolor, ni miedo, solo quietud, luego calidez, luego silencio. Pulso que se extendió hacia afuera del cuerpo y reinició la flora del valle en floración sincronizada. Cal tenía a la una. Point se desmayó 2 veces. El niño había salido brillando suavemente, sin gritar. Pero riendo,
un sonido que Cal juró que volvería a escuchar por el resto de su vida cada vez que cerrara los ojos. La llamaron Elun en voz alta por primera vez ese día, aunque ella había elegido el nombre hace semanas desde el interior del útero a través de sueños, pulsos y estrellas. Se sentía bien, como saludar a alguien que habrías conocido en otra vida. Habían pasado 3 semanas desde entonces. El Bor no había regresado. En cambio, habían enviado una transmisión, encriptada, elegante y corta. El tejido ha cambiado. El hilo es tuyo. Observaremos, pero no interferiremos. Caí lo había leído 2 veces, luego se preparó un espresso de celebración y declaró: hemos sobrevivido oficialmente a nuestra primera batalla interdimensional por la custodia. Eso tiene que contar para algo. Y. Lo hizo. De vuelta a bordo del Pacto Luminoso, las noticias galácticas seguían zumbando con especulaciones. ¿Cómo lo hizo? ¿Sucedió? ¿Qué significaba? ¿Podrían nacer más niños entre especies alguna vez pensadas? ¿Incompatible? Varios laboratorios deshonestos ya habían comenzado proyectos éticamente cuestionables. El Consejo Iriano, siempre lento para procesar el cambio, había optado por revisar el caso de Tear durante otros 3 años, lo que todos entendieron que significaban que estaban perdiendo tiempo para actualizar sus textos y túnicas antiguas. Pero aquí afuera, al borde de la civilización, lo único que importaba era la tranquila alegría de un nuevo ritmo. Cal se sentó en la ladera. Ahora, Elon, acunado en su regazo. Ella estaba arrullando a una medusa flotante como criatura que había bajado a la deriva de los árboles y se había adherido suavemente a su cabeza. Cal no se había dado cuenta. «Cariño», dijo Talara, ahogando una carcajada. «Está siendo reclutado por la vida silvestre local nuevamente». Cal levantó la vista. «Oh, no, no. Otra vez. Mejor que no intente poner huevos en mi cerebro». Ella se acercó y arrancó suavemente a la criatura de su cabeza, colocándolo de nuevo en una rama cercana donde emitió un chirrido agradecido y comenzó a brillar de color rosa. «Está bien, eso fue amable. De adorable», admitió Cal. Elon alcanzó los dedos pequeños de entonces, brillando débilmente mientras se acercaban a una de sus madres. Hubo un pulso suave de nuevo, no muy diferente al latido del corazón, pero más amplio, como una emoción compartida en varios sistemas nerviosos a la vez. Cal sintió que ondulaba a través de él, un gentil ola de puro afecto, como si Alolonei se hubiera metido en la mente de ambos y hubiera dejado una nota cálida que simplemente dijo: «Toma. Amo este momento. Quédatelo». Nunca dejó de asombrarlo. No. Los poderes, aunque ciertamente salvajes. A los 6 días de edad, Alon tuvo accidentalmente. Levitó un armario entero de frutas, reorganizó el contenido alfabéticamente y colocó un solo par brillante en su almohada. A los 11 días, había imitado la voz de Teara con un tono perfecto y se había declarado suprema reina de las burbujas. Lo que seguía siendo un misterio sin resolver. Pero lo que más sorprendió a Kail fue lo ordinario que se sentía el amor en el medio de todo lo extraordinario. Él y Talara habían entrado en ritmo, no sin baches ni confusión, sino con una sorprendente cantidad de risas. Ella le enseñó a cocinar adecuadamente una ruta de llamas sirianas sin encender fuegos. Él le enseñó a maldecir en 3 idiomas terrestres e identificar de que bocadillos humanos no estaban hechos en secreto. Plástico industrial. La galaxia todavía los llamaba un símbolo, un milagro, un pregunta, pero el uno para el otro simplemente estaban en casa. Más tarde esa noche, ellos se sentaron juntos en el refugio que Cal había parchado con cierto grado de orgullo y mucha ayuda de Clara, quien seguía recordándole que la cinta adhesiva no era una solución a largo plazo para la plomería de especies internas. Las estrellas de arriba. Parpadeó en la vista lentamente, perezosamente, y Alon dormía acurrucado entre ellos, su luz atenuada a un violeta suave resplandor. «Tú. Nunca pensar sobre lo extraño que es esto». Kail murmuró. «Cada día», de Talara respondió. «Quiero decir, estoy casada con un alien princesa que una vez negoció un alto el fuego con una especie que se comunica por los gritos. Y tenemos un niño que podría ser capaz de reescribir las leyes de la materia. Y sin embargo, aquí estoy tratando de averiguar si estamos fuera de lugar». «Calcetines. Te adaptaste bien», dijo ella, empujándolo suavemente. Incluso si su primer intento de cambiar pañales resultó en una advertencia de riesgo biológico. «Para ser justos», dijo, levantando un dedo.
No sabía que su sistema digestivo entraría brevemente. Una fase cuántica. Yo tampoco, admitió. Entonces se sentaron en silencio, viendo pasar la noche. Caí la miró, con los ojos más suaves de lo habitual. Oh. Sabes, no estaba listo para nada de esto. Ni la política, ni las escaleras, ni incluso la idea de ser el marido de alguien. Pero tú, me hiciste querer ser mejor por ti. Para ella, Teara no. Habla de inmediato. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Y yo, ella dijo. Quien pensó que terminaría mis días solo con honor y silencio. Ahora despiértate con la risa y tu terrible café. Él sonrió. Te encanta ese café. Sabe a ambición y a aceite de motor. Se besaron. Tranquilo y seguro, no una gran declaración, sino una simple verdad compartida. Por encima de ellos. Las estrellas pulsaban débilmente, y en algún lugar lejano, lloraban en silencio, no afuera. De malicia, ya no, sino de asombro. El niño que no debería haber existido tenía. Había nacido, y con ella las reglas de la posibilidad habían cambiado para siempre. Pero, aquí esta noche, bajo las lunas gemelas y los árboles vigilantes, ella era solo un alón. Una hija, un puente, un nuevo